Entonces, lo que haremos en este video será revisar la manera en cómo se pueden abrir los datos que fueron descargados de la página del proyecto de representación política, ejecutivos y partidos políticos, encuesta a expertos en 18 países de América Latina, para el año 2018-2019, que llevó a cabo la doctora Nina Weishomeyer junto con Matthew Singer y Saskia Ruth. La idea es, una vez que se han descargado los datos, pues la intención es abrirlos. Para abrirlos, recuerden, tenemos dos archivos en dos formatos. Uno es un PDF, que consiste en el libro de códigos. El segundo es la matriz de datos en una versión accesible que es en formato .tab. Bueno, para abrir los datos, específicamente los datos, lo que hay que hacer es ir a la descarga al archivo donde en sus computadoras descargan todos los documentos, y lo que hay que hacer es identificar el lugar donde se encuentra su archivo, el archivo descargado en formato .tab. Ese archivo puede ser abierto desde el programa de Excel, que es lo que voy a hacer ahora. La manera en que yo lo voy a abrir es seleccionando el archivo, dándole doble clic a mi computadora, clic con el botón de la derecha, y selecciono la aplicación con la que lo puedo abrir. En ese sentido buscaré Excel en mi computadora. En algún lugar debe estar. En mi computadora selecciono Excel y abro el archivo. Y lo que va a ocurrir es que va a abrirse de esta manera, perdón por todos los mensajes que aparecen en mi computadora, y aquí lo tengo. Lo que ven a continuación es la base de datos que elaboró la doctora Weishomeyer y su equipo de investigación a partir de los datos de la encuesta. Entonces, una matriz de datos quiere decir que es un arreglo de datos en el cual hay filas. Las filas son los renglones horizontales, y hay columnas. Y la idea es que cada una de las columnas es una variable diferente del resto. Entonces, lo que vemos en las filas son casos, en este caso, casos, y aquí a lo que se refiere por casos son partidos políticos por país, y lo que se ve en las columnas son variables con las que vamos a trabajar, características, y por variables se refiere a características que nos interesan conocer de cada uno de los partidos políticos. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, del lado de las columnas, en la primera fila, se encuentran estos nombres: CTI, ID, Country, PTI, ID, Party Name-es, Party Name-en. Lo que refiere aquí son los nombres de las columnas o de las variables. Por ejemplo, CTI, ID, lo que refiere es un número de identificación del país. Después, y por ejemplo, ponen el número 1. Después ponen country y es el número del país. Digo, el nombre del país, perdón. Y el 1 se corresponde con Argentina. Luego ponen PTYID, es un número para identificar al partido político. PT es party, PTY es party, ID es identificador. Y por ejemplo, ponen el número 101 para identificar después dice, la siguiente columna se llama Party Name-ES, lo que quiere decir es el nombre del partido escrito en español. Entonces aquí se ve raro por los acentos la configuración del archivo y no sabe reconocer los acentos, por eso pone esos símbolos raros como esas omegas y las sigmas. Pero en el fondo el partido se llama Coalición Cívica Afirmación para una República Igualitaria, y entonces el nombre de ese partido se corresponde con el identificador 101. La siguiente columna es Party Name-en, esto quiere decir que el nombre ahora es el mismo nombre del partido político, pero ahora está escrito en inglés. Después está la siguiente
la siguiente variable que se llama President Name, ponen el nombre del presidente. Esta variable no está para todas las filas, solamente estará en algunas donde aparezca el nombre de los presidentes. Luego dice Press, se refiere al presidente, y aquí lo único que van a señalarse es que donde se encuentre el nombre del presidente, por ejemplo, bajo, y aquí está el nombre del presidente que en su momento midieron. Para el caso de Argentina, el presidente era Mauricio Macri, y seleccionan el número 1 para referir que se trata de este señor, de Mauricio Macri. A eso se refieren estas dos columnas de President Name y la de Press. Y luego, de manera más interesante, vienen estas columnas. Estas son las importantes. La primera se llama Dimension ID. Dimension ID lo que quiere decir es que es un número para identificar la dimensión o el tema de política sobre la cual se cuestionó o se entrevistó a los expertos encuestados. Entonces aquí ven que va del número 1 hasta el número 99, y luego se brinca al 421, así hasta el 429, y se vuelve a repetir 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el número 53, luego del 53 se brinca al 99, y luego del 99 al 421 al 429. Todos estos se van repitiendo de manera cíclica porque se está refiriendo a cuáles son las preguntas o los temas de política sobre los cuales hicieron los cuestionamientos. Ahora, el número 1 se refiere al tema de qué prefieren los partidos y los presidentes. ¿Qué prefiere cada uno de los partidos? ¿Está a favor de aumentar los impuestos o aumentar el gasto? Eso es lo que quiere referir la dimensión 1. Aquí dice Dimension Name, el nombre de la dimensión o qué significa, qué se está preguntando. Por ejemplo, el tema 2 es tema de la política social. ¿Cuál es el tipo de política social? El tercer tema es el tema de la privatización. La dimensión 4 es el tema de la desregulación, 5 es el tema ambiental, 6 el tema de la redistribución, 7 la relación con Estados Unidos, 8 la relación con China, y así hay muchas dimensiones. Por ejemplo, el tema de la religión, ¿cuál es la posición del partido político sobre la religión? Así hay sobre comunidades indígenas, el tema de las libertades frente a la seguridad, el eje izquierda-derecha, la posición sobre las transferencias, servicios, inmigración, etcétera, etcétera. Todas estas son los temas sobre lo que los están preguntando a los expertos que definan o identifiquen cuál es la posición del partido político frente a cada tema. Y aquí hay algunas preguntas adicionales. Y ahora lo importante de esto es identificar que existen estas variables. Una se llama score-pos y la otra es sd-pos. Ambas están preguntando sobre la posición del partido político a cada uno de los temas. ¿Qué tanto? Aquí lo importante, la columna me parece en este momento más importante para el análisis, es esta de score-pos. Por ejemplo, lo que están preguntando aquí le preguntaron a los expertos y sacaron un promedio. Le preguntaron, mire, del caso de Argentina, el partido de la coalición cívica, ¿cuál fue la posición de ese partido sobre el tema de incrementar los impuestos frente a incrementar el gasto? Y le daban una escala a los expertos, les daban una escala para responder, y ellos respondían, bueno, yo creo que la posición del partido Coalición Cívica de Argentina sobre este tema era la posición 11.9. Muy bien. Por ejemplo, vamos a una que sea un poco más entendible. En este caso, aquí lo que le preguntaban a los expertos era, del país de Argentina, el partido político Coalición Cívica, ¿cuál era la posición en el eje izquierda-derecha de este partido?
Y a partir de todas las respuestas de los expertos, lo que aquí reflejan es una posición de 13.7. Esto es un promedio. Entonces, la posición en el eje izquierda-derecha de este partido político es la posición 13.7. A eso se refiere con score-post. En el fondo, este score es un promedio de todas las respuestas y el promedio es lo que aquí se reporta. Ahora, la otra cosa que quería mostrarles y que me parece importante que conozcan es esta otra columna. Esta columna que se llama score-imp. Imp quiere decir importancia, importance. Entonces, no solo le están preguntando a los expertos cuál es la posición del partido político sobre cada uno de estos temas, sino también le están preguntando a los expertos qué tan importante es el tema para los partidos políticos. Por ejemplo, este tema para Coalición Cívica, el tema de los impuestos frente al gasto, era un tema que tenía una importancia de valor 11 en una escala de 0 a 20, pero por ejemplo está este tema, el tema de las comunidades étnicas o indígenas, y en ese tema fue graduado o fue calificado con un valor de 5.6 en la escala de importancia. A medida que el valor es más grande y se acerca a 20, quiere decir que el tema es muy importante, y a medida que el valor se acerca más bien a 0, o es un valor bajo, lo que quiere decir es que es un tema poco relevante. Y entonces lo interesante de esto es que esta base de datos tiene mucha información para muchos partidos políticos de América Latina. Y entonces tenemos al partido de Frente de Unidad Nacional de Bolivia, y también tenemos al partido del Movimiento al Socialismo de Bolivia. Por ejemplo, este es el partido de Evo Morales. Y tenemos también al MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia. Pero a su vez también tenemos partidos de Brasil y partidos de otros muchos países de América Latina, por ejemplo de Chile, el Partido Demócrata Cristiano. Y a todos estos les están preguntando los mismos temas. El tema de impuestos frente a gastos, política social, privatización, desregulación, medio ambiente, redistribución, etcétera, etcétera. Y todos se están midiendo tanto su posición como la importancia que ese tema tiene en su agenda política. Y bueno, para tener un poco más claro, estoy subiendo, para tener un poco más claro qué significa cada una de estas dimensiones o cada una de estas políticas sobre las que se está evaluando los partidos políticos, es importante revisar el libro de códigos, este archivo que se llama Conditions and Codebook-B2. Ese es un archivo en PDF. Si lo abren, tendrán a la vista este documento. Uno es una descripción de cómo les piden a ustedes que citen estos datos cuando en algún momento hagan una investigación y tengan que poner el listado bibliográfico. Aquí está la manera de citarlos. Y también la otra cosa es que viene una descripción de en qué consiste la encuesta, cómo fue elaborada. La descripción viene en inglés, así como también viene en español. Y ahora lo que pueden ver es lo siguiente. Esta es la descripción de lo que pueden encontrar en cada uno de los datos. Por ejemplo, les dice: vamos a preguntarles las posiciones sobre algunos temas. Y entonces a los investigadores, a los encuestados, se les pregunta: ¿dónde es que usted ubicaría a cada uno de los actores políticos en los siguientes temas de interés? Y también ese es en términos de la posición, y en términos de la importancia, la pregunta que se le hace a los encuestados es: ¿y qué tan importante considera usted que sea el tema para cada actor político? El primer tema a discutir lo que nos dice es: mire, en una escala de 1 a 20, ¿dónde ubicaría la posición del partido político?
Y por ejemplo, en el tema de impuestos frente a gasto, 1 significa que el partido promueve un aumento en los impuestos con el fin de incrementar los servicios públicos, y 20 significaría que el partido promueve el recorte de los servicios públicos con el fin de recortar gastos. En esa escala de 1 a 20, ¿dónde ubicaría usted al partido político? Y si nos vamos ahora, por ejemplo, otra vez a la base de datos, vemos el caso de Argentina, de la coalición cívica. Por ejemplo, en la posición, el partido político sacó una calificación de 11.9. Esto quiere decir que en la escala de 1 a 20, en esta escala de donde 1 es aumentar los impuestos y 2 es, perdón, 1 es aumentar los impuestos y 20 es recortar los impuestos para también recortar la provisión de servicios públicos, Coalición Cívica de Argentina sacó una calificación de 11.9. Entonces estaría en una postura entre equilibrar el aumento de los impuestos con también una postura de equilibrar la cantidad de servicios públicos que son proveídos por el Estado. Pero por ejemplo, si nos vamos a la dimensión 2 sobre la política social, el partido de la coalición cívica tiene una calificación de 15.5. ¿Qué sería 15.5? Pues hay que irnos otra vez al libro de códigos, donde vemos política social o social policy, y por ejemplo, una calificación de 1 significaría que el partido está a favor de políticas liberales sobre temas de aborto, homosexualidad, divorcio y eutanasia. Y una posición una posición de 20 significaría que el partido se opone a temas de políticas liberales como el aborto, la homosexualidad, el divorcio y la eutanasia. Y como vimos, el partido de la coalición cívica, para el caso de Argentina, sacó una calificación de 15 en esta dimensión de política social. En esta escala de 1 a 20, 15 está más cercano al 20, y eso quiere decir que este partido tiende a oponerse más a las políticas progresistas o liberales sobre temas de aborto, homosexualidad, divorcio y eutanasia. Y combinando esto con la importancia que le da al tema, por ejemplo, este tema de la política social, si bien el partido tiene una postura más conservadora, también es esta dimensión de la política social es un aspecto muy importante para los partidos políticos. Y bueno, esa es la manera en cómo se va interpretando, y es importante que reconozcan esta parte de los valores para su posición y los valores para la importancia, porque con estos podrán trabajar y hacer análisis de los datos. Y hasta aquí dejaría esta parte de cómo interpretar los resultados de la matriz de datos.